En este día nos despertamos con un documento signado por Felipe Calderón, en donde se explica la política que el gobierno federal ha seguido en relación a su lucha contra el crimen organizado. Los puntos, en fin, se pueden resumir rápidamente. No es una guerra contra el narco, es una guerra, no es una guerra. Es la lucha permanente del Estado mexicano contra el crimen organizado en defensa de la sociedad. Incidentalmente coincide con los intereses norteamericanos de luchar contra el narco. Pero la esencia del documento, dos puntos importantes. Tiene varios, no lo niego, está bien pensado. Uno es que le dejaron la herencia. El gobierno federal en 2006 se encontró con un desastre. Todos los gobiernos anteriores, y esto incluye desde luego al de Vicente Fox, hicieron un arreglo más o menos invisible, pero con consecuencias, con el crimen organizado. Lo dejaban operar para que él no creara problemas, pero con el paso del tiempo esto fue creciendo, de ser meros intermediarios y segundones, se convirtieron en dueños de zonas completas, áreas físicas que le quitaron al Estado el control y el control por la fuerza. Y de allí ya los grandes corredores donde pasa la droga hacia los Estados Unidos, también empezaron a crear mercado interno. Y el segundo punto es que las muertes, estas muertes de las que hablábamos al principio, cuando el presidente está en Sudáfrica, aquí pasamos por la semana más violenta, estas muertes son básicamente luchas internas. No es un problema que directamente afecte a la sociedad, es la lucha entre ellos, aunque sí se acepta que alrededor de un 10% son bajas externas a los grupos criminales. Pero en fin, si ahora se dice que ya no es una guerra contra las drogas, sino que es una lucha prolongada, una que en realidad no tiene ya final. Ahora se ve que al cambiar la terminología se nos dice: si esto no es guerra, no hay final, el Estado va a recuperar el control y, bueno, se requiere un apoyo al Estado. Termino para dejar el tema sobre la mesa. Quizá este documento hubiera venido muy bien en el 2006, que nos lo hubieran explicado así en el 2006. Nos lo explican cuando ya está más allá de la mitad del camino. Es un poco contradictorio, Lorenzo, esto que dices. A mí me pareció también interesante, como a ti, como dices, tiene algunos puntos, pero es un poco contradictorio decir en estos momentos que no es una guerra contra el narco y acto seguido decir que todas las víctimas, o el mayor porcentaje de las víctimas, cosa en la que tiene razón el presidente Calderón, 90% o 92% de las víctimas son, ¿sí?, de muertes entre los propios sicarios, entre las propias pandillas, entre los propios narcotraficantes. Digo, si eso es cierto, entonces, bueno, la guerra sí es contra el narcotráfico. A mí esa es la parte contradictoria que me parece del documento. El documento presenta una narrativa, yo creo que razonable, de lo que es la lucha contra el crimen organizado, para no llamarla guerra. Me parece que en efecto, como tú dices, Lorenzo, tardaron muchísimo en reaccionar en Los Pinos. Bueno, siguen tardando porque sigue sin haber un vocero autorizado para esta lucha que emprendió el día 1 de su sexenio. Y lo que estamos viendo es que el presidente Calderón se está instaurando en el vocero autorizado, cosa que me parece un poco peligrosa para un presidente de la República. Sí me parece que tiene que tener una zona, un marco, un colchón, ¿sí?, para que él salga en los momentos difíciles. En todo caso, creo que es cierto que esto es una lucha en favor de la seguridad pública, de la seguridad del ciudadano, aunque sea una lucha contra el narcotráfico. Ahí están las contradicciones. A mí lo que me sorprende es que, estando absolutamente de acuerdo con la lucha que emprendió el presidente Calderón y que se tiene que utilizar toda la fuerza del Estado, creo que hoy lo decía Pablo Iriarte en una
columna, que en realidad lo que vemos es que no se está usando toda la fuerza del Estado en contra de esa lucha o a favor de la seguridad pública, como lo están fraseando en estos momentos. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, no veo ningún tipo de, digamos, de fortaleza del Estado en la parte, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, financiera, de inteligencia financiera. Entonces, se están utilizando todas las fichas, pero las fichas, digamos, de cuerpo a cuerpo, no de confrontación directa con los criminales. Me falta todo lo otro si es realmente utilizar la fuerza del Estado contra estos criminales. Yo me explico.